El viento sobre el puesto avanzado K7 no aullaba, gritaba. Atravesó las costuras del casco y chilló entre los puntales de aterrizaje de los buques de carga atracados como si tuviera algo que decir. Pero no quedó nadie vivo para decírselo. Fue el tipo de tormenta que hizo que la gente inteligente se quedara en casa. Pero Garrick Thorne, a pesar de sus años y de que cada hueso de su espalda le decía lo contrario, no era lo que se podría llamar inteligente. Al menos no cuando se trataba de autoconservación. Él estaba de turno. Eso significó limpiar nuevamente la acumulación de hielo de los estabilizadores externos. El mantenimiento de la estación no esperó a que el clima fuera agradable, y el salario, sin duda, no venía con bonificaciones por riesgo. Gruñó mientras se arrastraba por el camino nivelado, con la rodillera bloqueándose cada pocos pasos y el aliento congelando el interior de su máscara facial agrietada. Sus únicos compañeros eran el silencio y el óxido. Garrick había estado en K7 durante casi 3 años. La estación orbitaba alrededor del eje FLL, un gigante gaseoso muerto en un sistema que ya no importaba a nadie. Había sido una vez un depósito de combustible muy activo durante la fiebre comercial trexiana, pero se había secado hacía una década. Ahora el K7 era un cementerio de tanques vacíos y mamparos rotos, atendido por una tripulación mínima de personas que no tenían ningún lugar mejor donde estar. Gente como él, refunfuñó mientras subía a la rampa de servicio del andén 9. Algo había provocado un cortocircuito en las venas térmicas y la acumulación de hielo amenazaba con congelar el riel hidráulico de la puerta. Abrió el panel auxiliar y comenzó a soldar. Su soplete proyectó una breve luz naranja sobre el mercenario gris azulado. Fue entonces cuando lo oyó. Débil, no mecánico, no tormentoso, un sonido como un gemido. Se congeló, la llama se desvaneció. El ruido volvió a sonar, más suave, más débil, no lejos del borde del andén, bajo un camión de mantenimiento volcado que llevaba meses oxidándose allí, medio enterrado en la nieve y la suciedad. Cojeó hacia él, más curioso que asustado, respirando con dificultad por el frío. Cayó sobre una rodilla y separó el panel roto cerca del tren de aterrizaje. 2 pequeñas figuras yacían acurrucadas, apenas respirando, sus diminutos cuerpos cubiertos de escamas verdes agrietadas. Temblaban violentamente, con los ojos cerrados y las colas enrolladas como una última línea de defensa. Dragones, de verdad, crías. Derrick parpadeó. Ni bestias cibernéticas, ni clones, ni mascotas exóticas. Dragoncitos reales y vivos. Su primer pensamiento fue llamar. Su segundo pensamiento fue, ¿qué pasaría si lo hiciera? Miró a las 2 diminutas criaturas. Se desvanecían rápidamente. Sus cuerpos estaban cubiertos de escarcha. Quienquiera que los dejara allí no pretendía que sobrevivieran. Y a juzgar por el vacío de la estación y el silencio de las comunicaciones, nadie sabía siquiera que estaban allí. Garrick exhaló lentamente. Se quitó la chaqueta, los envolvió a ambos en ella y los metió dentro contra su pecho. El calor de sus cuerpos era tenue, pero allí estaba vivo. No dijo nada. Simplemente regresó cojeando a su armario en el nivel C. Abrió la puerta con dedos temblorosos y la cerró tras él como si el viento fuera a perseguirlo. El calefactor del rincón cobró vida. Se sentó en el suelo, los desenvolvió lentamente y se quedó mirando 2 pares de ojos parpadeantes y brillantes. «Todos. Bien», dijo en voz baja, con la voz áspera como la grava. «Supongo que ahora eres mío». Y en la oscuridad, el más pequeño de los 2 emitió un sonido. No fue un rugido, ni un gruñido, sino un ronroneo. El armario de las escobas apenas tenía el tamaño de una cápsula de carga. Un fregadero roto en una esquina, un ventilador que no funcionaba en la otra y estantes llenos de botes de limpieza a medio usar. Garrick lo había reclamado como su alojamiento no oficial hacía meses. Prefiriendo la soledad a las literas asignadas arriba, donde Dodson roncaba como un cañón orbital, colocó a los dragoncitos, ahora secos pero aún temblando, sobre una vieja manta de mantenimiento. Ya no estaban congelados,
pero su respiración era superficial, y Garrick sabía suficiente biología como para adivinar que estaban resbalando. Alargó la mano hacia la barra de raciones de emergencia que guardaba escondida detrás de las botellas de refrigerante. No era carne. Ni siquiera era comida de verdad, en realidad, pero la partió por la mitad, se arrodilló y acercó un trozo pequeño a la del más grande. Boca. No se movió. Luego, lentamente, olfateó. Una pequeña lengua chasqueante probó el borde. El bebé dragón lamió una vez, luego otra, y luego, con una urgencia que sobresaltó a Garrick, se lo arrebató de los dedos y comenzó a devorarlo. El más pequeño hizo lo mismo, tembloroso pero ansioso, se recostó, observándolos comer, con el corazón latiéndole con fuerza. De acuerdo, susurró. Tus luchadores están bien. No durmió esa noche. Cada vez que el más pequeño gemía o se retorcía, él se levantaba para comprobar su respiración, ajustar la bobina de calor, susurrarle inútiles consuelos que no le había dicho a nadie en años. Llamó a la grande Cinder. A la pequeña, más frágil, con ojos demasiado brillantes para su rostro, la llamó Pip. Pasaron los días, sanaron. Su fuerza regresó como fuego bajo el hielo. Pronto volaron. Un aleteo algo torpe por la habitación, derribando estantes y quemando espuma aislante. Dererick no se quejó. Simplemente reconstruyó el armario lo mejor que pudo. Despejaba los respiraderos para que pudieran colarse y traía restos de proteína siempre que podía contrabandear más. No sabía por qué los mantenía en secreto. No pensaba en ello. La idea de que alguien más se los llevara o de lo que la galaxia haría con ellos le revolvía el estómago. Así que guardó silencio hasta que una noche, al volver de un turno, con las manos aún manchadas de grasa, encontró a Pip mirando por la ventana de listones, con su pequeño hocico pegado al cristal. Cinder flotaba tras ella, con las alas zumbando suavemente. Ambos contemplaban las estrellas y Pip emitió un suave chirrido. Resonó de forma extraña, vibró a través de la pared, a través de todo. El sonido no murió, se extendió. En algún lugar lejano, en el vacío, algo lo oyó y empezó a moverse. En el puesto de avanzada K7, los días se fundían como tinta congelada. La tripulación apenas hablaba a menos que algo estuviera roto o en llamas. Dererick lo prefería así. Tranquilo, predecible, olvidable. Pero después, el chirrido de Pip resonó a través de las paredes. Esa noche, algo cambió. Lo notó primero en los registros de telemetría de largo alcance de la estación. Se suponía que no debía tener acceso. Era un barrendero con cinturón de herramientas, pero había improvisado una puerta trasera meses atrás, principalmente por aburrimiento. A las 4 horas, mientras bebía una taza tibia de protocafé en el armario, notó un punto, luego otro, luego 30, todos apareciendo en el borde de la zona muerta de Filaxis. No era tráfico. El tráfico no se movía así. El tráfico no se integraba en un sistema con firmas de pulso más antiguas que la mayoría de los idiomas registrados. Garrick parpadeó, volvió a escanear. 10:30-100. Al final de la hora, había más de 3000 naves no identificadas posicionándose silenciosamente alrededor del cinturón de hielo. Sin transmisión oficial, sin ping de comunicaciones, solo órbita silenciosa, camufladas y observando. Por la mañana, eran miles. Y Garrick lo sabía. Buscaban a Pip y Cinder. Mantúvola los dragones se ocultaron, sellaron el espacio de ventilación donde dormían y reforzaron la pared con paneles de desecho. Cuando la alarma de la estación finalmente sonó, sorda y crepitante como si no se hubiera usado en una década, ya estaba listo. El resto de la tripulación entró en pánico, la mitad corrió hacia la torre de control, los demás buscaron a toda prisa los códigos de evacuación que no habían actualizado en años. Dodson encontró a Garrick cerca de la carcasa de la batería de fusión. El supervisor estaba pálido, empapado en sudor, y sostenía un bloc de datos que temblaba en sus manos. 10.000 naves, gritó.
10.000 nos está rodeando la armada draconiana. ¿Para qué demonios querrían a un cubo oxidado como nosotros? Garrick levantó la vista, con el rostro sereno. Quizás perdieron algo, dijo. Dodson parpadeó. ¿Qué? Algo pequeño, murmuró Garrick, mirando por la portilla hacia el brillante caos de naves que ahora llenaba cada centímetro del espacio más allá de la estación. Algo verde. Las naves no atacaron. No lo hicieron. Amenazan. Esperaron. Entonces, exactamente a las 9 horas estándar, una transmisión atravesó todas las frecuencias. Garrick la oyó en las tuberías, en el cableado, incluso en su cráneo. El lenguaje era antiguo, profundo, mezclado con tonos de baja frecuencia diseñados para provocar la obediencia en las especies subdominantes. Pero no funcionaba allí, ni en K7, y definitivamente no en Garrick. Entonces el lenguaje cambió. Se convirtió en estándar galáctico. Aquí el comandante Rice de la flota del núcleo draconiano gruñó la voz, rica y aterradora. Poseen lo que pertenece al trono de fuego. Devuélvanlo o serán reducidos a vapor. El pánico se apoderó de la estación como un puño. Dentro del armario, Pip y Cinder se aferraron a las piernas de Garrick. Habían crecido notablemente en la última semana. Sus ojos brillaban más, sus alas más fuertes. Entendieron. Aunque no hablaran, sabían que se trataba de ellos. Esa misma tarde, Rizak no esperó una invitación. Apareció en el hangar central a través de una puerta de rayos, sus botas blindadas agrietando el piso con cada paso. De 8 pies de altura, cubierto con placas de batalla color obsidiana, su yelmo tenía la forma del cráneo de un dragón enroscado. Una pequeña flota de guardias fuertemente armados lo seguía, desplegándose en formación cerrada. Derek estaba en lo alto de la escalera de mantenimiento con una llave inglesa. La voz de Rizak resonó por la cubierta. ¿Dónde está el humano? Nadie respondió porque todos lo sabían. Todos se giraron hacia Garrick. El mecánico descendió lentamente. Llegó al suelo y se encontró cara a cara con el comandante de la armada más temida del cuadrante. No son tuyos, dijo Garrick antes de que Rizak pudiera volver a hablar. Fueron abandonados. Los encontré en una tormenta, medio muertos. Son de sangre real, dijo Rice, cada palabra afilada hasta el filo de la guerra. Su desaparición casi acabó con nuestro linaje. Su grito nos despertó del estancamiento. Y ahora deben regresar para ser entrenados, convertidos en armas y encerrados en una bóveda, preguntó Garrick. Porque parecían asustados cuando los encontré. No creo que tengan prisa por volver. Un rugido hizo estallar la percha. La ceniza brotó de la ventilación del techo como un cometa, con las alas abiertas y los ojos llameantes de color verde, una llama azul. Pip lo siguió, gruñendo, no como un cachorro, sino como un protector. Aterrizaron entre Garrick y Rizak y se inclinaron hacia Garrick. Todo el hangar quedó en silencio. El comandante los miró, sus garras, su postura, su inconfundible lealtad, con el puño cerrado. Ellos han elegido, dijo finalmente. La ley draconiana prohíbe romper un vínculo elegido. Él levantó la vista con los ojos entrecerrados, pero esa ley nunca se ha aplicado a los humanos. Garrick sonrió. Tal vez sea hora de actualizar el reglamento. Rizak dio un paso atrás y desapareció en una nube de humo y cenizas mientras su escolta se retiraba. Pero las últimas palabras que dejó atrás helaron la habitación. Cuídalos bien, humano, porque pronto la galaxia vendrá por ellos y por ti. Las naves en órbita no partieron. Cada vez se acercaban más. Durante los 2 días siguientes, el puesto avanzado se convirtió en una isla flotante bajo asedio. La flota draconiana no abrió fuego, no desembarcó más tropas, pero tampoco se fue. Simplemente se quedaron allí, esperando en el frío y la oscuridad más allá de las ventanas, como cazadores alrededor de un animal herido. En la superficie, el K7 continuó funcionando, reabasteciendo camiones cisterna,
reparando fugas de ventilación y fingiendo que ya no era la pieza de metal más importante del cuadrante. Dentro de la estación, Darrick dejó de fingir, sacó a los dragones del armario y los llevó a la antigua criocámara de la Bahía 3, modernizando la habitación aislada con bobinas de calefacción, piso acolchado y tantos sistemas de nutrientes como pudo robar de la cocina de la tripulación. Pip y Cinder lo aceptaron al instante. Ya no caben en sus brazos. Sus alas ahora eran anchas, sus garras más gruesas, sus ojos lo seguían constantemente. Y cuando Garrick habló, escucharon, pero tenían miedo. No lo demostraron, no exteriormente. Pero cuando las luces se atenuaron y la estación tembló bajo la presión de las cerraduras de gravedad de las naves en órbita, la cola de Pip se enroscó firmemente alrededor de su hermana, y Cinder metió la cabeza debajo de su ala como si estuviera tratando de desaparecer. Garrick se sentó junto a ellos en la oscuridad. «No les debes nada», susurró. «No me importa a quien dice tu sangre que perteneces. Tú me elegiste. Eso importa». Los dragones no hablaron. Realmente no pude. Pero los ojos de Cinder se encontraron con los de él. Ella estiró su cuello, presionando suavemente su frente contra su pecho. Pip hizo lo mismo. Más pequeño, pero igual de firme. Ellos eran suyos y él era de ellos. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido del metal crujiendo afuera del área 3. Se dirigió a la puerta y la abrió de golpe, esperando una falla hidráulica u otra fusión del motor de la estación. Lo que vio fue peor. Un grupo de abordaje. No mercenarios draconianos, humanos, reptilianos y basados en silicio. Todos ellos blindados. Todos ellos armados. Piratas. Cazadores de recompensas de élite. El tipo de tripulación contratada para hacer cosas que el Imperio Draconiano no podía aprobar oficialmente, pero que aún así quería que se hicieran. No vinieron a negociar. Venían a tomar. Sin pensarlo, Dererick sacó una cuchilla térmica de la pared, una herramienta que no estaba diseñada para pelear, sino para cortar agujeros. Abrió el panel de anulación, redirigió el gas de ventilación a través de los conductos del piso y preparó la bahía para el cierre. Luego se giró y susurró, «¡Escóndete!». Pip gruñó. Cinder gruñó y agitó sus alas. Dije, «Escóndete». Dudaron, pero obedecieron, deslizándose detrás de los criocates justo cuando la puerta se abrió. Humo, gritos y el silbido de las tropas que llegaban. Dererick no se inmutó. Abrió las válvulas de gas y prendió fuego al suelo. Los 3 primeros atacantes cayeron antes de cruzar el umbral, ahogándose en las llamas. El cuarto recibió un porrazo en las costillas. El quinto, un bruto con traje exo, agarró a Derrick por el cuello y lo estrelló contra el mamparo. La espada se le cayó de la mano. Le faltó la respiración y entonces todo se estremeció. No de la tormenta, ni de la estación, sino de un rugido que hizo que el aire se sintiera denso. Pip golpeó primero al bruto, con las mandíbulas brillantes y los dientes llenos de fuego blanco. Cinder siguió con un grito que destrozó las luces de emergencia y tiró a 3 soldados más al suelo. Los 2 dragoncitos atravesaron a los mercenarios como el viento atraviesa árboles quebradizos. Sin dudas, sin miedo. Su fuego no ardía. Cantaba, vibrando con una especie de sonido antiguo que volvía el metal suave y la carne fría. Cuando terminó, Garrick yacía en el suelo, tosiendo sangre, mirando hacia las sombras de sus dragones que estaban de pie sobre él de manera protectora, con el pecho agitado y los ojos abiertos por la furia. Él sonrió a pesar del dolor. «Ustedes 2 realmente son de la realeza». La noticia del secuestro fallido se difundió rápidamente, demasiado rápido. En cuestión de horas, los canales de guerra draconianos de todos los sectores abiertos transmitieron un decreto de emergencia. La interferencia no autorizada con los cabellos de sangre de llama ahora sería respondida con esterilización planetaria. El nombre de Garrick, su nombre, estaba en la declaración, no como fugitivo, no como amenaza, sino como tutor. De repente, cada red de inteligencia,
puesto de avanzada rebelde y señor del mercado negro en los sectores de 5 estrellas, sabían quién era. Garrick Thorne, trabajador de mantenimiento, ahora ostentaba un título más protegido que el de la mitad de la nobleza del imperio. Pero el peso casi lo aplastó. No podía caminar por el pasillo sin que las cámaras lo siguieran. Los drones de seguridad sobrevolaban su bahía las 24 horas del día y no había dormido en casi 36 horas. Pip y Cinder se negaron a dejar su lado, ahora lo suficientemente crecidos como para posarse en las cubiertas de carga y agarrarse al suelo blindado con sus garras. Rice llamó de nuevo. Esta vez no exigió. Él preguntó. «Venid a la nave insignia en órbita», dijo el comandante. «Que se vean los herederos. Que el tribunal sea testigo de su elección. Eso los protegerá a ellos y a ti». Garrick no confiaba, pero sabía que no podía esconderse para siempre. Entonces se vistió con la única ropa que tenía, ropa militar manchada y una chaqueta térmica de 2 décadas de antigüedad, y subió a la plataforma de aterrizaje entre 2 dragones que caminaban como fuego tomado forma. El buque insignia, el Imperio Imperial, era más grande que todo el puesto avanzado. Su percha se los tragó enteros. Guardias blindados se alineaban en cada pared, y al final del corredor de mármol negro, bajo el sello del trono de llamas, se encontraba el consejo gobernante de la corte draconiana. 7 nobles, una silla vacía y un dado destinado a las criaturas reales. En el momento en que Cinder y Pip dieron un paso adelante, los nobles se arrodillaron. No a los dragones, sino a Garrick. Se quedó mirando, atónito, mientras Rhysach se acercaba con una espada ceremonial. No para señalarlo, sino para ofrecerlo. «Tú eres la llama que eligieron», dijo, «y el trono se inclina ante su llama. Así como nosotros». Garrick no tomó la espada. Él dio un paso atrás. «No soy tu rey. Ni siquiera soy ciudadano. Arreglo cables rotos. Eso es todo lo que sé». Rhysach asintió solemnemente. «Entonces eres exactamente lo que necesitamos». Desde atrás, Pip enroscó su cola alrededor de la cintura de Garrick y Cinder dejó escapar un gruñido bajo y cálido. Aprobación, protección. Y en sus ojos, lo vio. No querían un gobernante. Lo querían a él, al hombre que los sacó del frío. Y se dio cuenta de algo. No se trataba de poder ni de deber. Se trataba de amor. Y ese era un trono en el que él podía estar. Para el siguiente amanecer sobre Filaxis, todas las naves en órbita habían actualizado su registro con un solo hecho. Derek Thorne ahora fue designado oficialmente guardián de la llama, no emperador, no príncipe, no gobernante, solo una cosa, guardián de los dragones reales. Y eso significaba que cualquier acción contra él sería considerada como un acto de guerra. Regresó al puesto avanzado K7 con Pip, Cinder y remolque, solo para encontrar la estación transformada. Lo que una vez había sido un trozo flotante de acero medio congelado ahora estaba erizado de escudos, plataformas de centinela y una flota creciente de naves de apoyo. Rhysach había desviado divisiones de comando enteras para proteger la órbita del armario de escobas de Garrick. La tripulación del K7, antes somnolienta y sarcástica, ahora se movía en líneas rectas y susurraba cuando él pasaba. Dodson comenzó a llamarlo Sir Warden y comenzó a cepillarle el cabello por primera vez en 20 años. Garrick lo odiaba. No estaba hecho para la política ni para los desfiles. Los dragones lo mantuvieron en tierra. A ellos no les importaba cuántas naves estuvieran en órbita. Aún así lo abordaron en el pasillo. Todavía se activaban las alarmas de incendio cuando estornudaban. Cinder incluso había robado el casco ceremonial de Rhysach y lo había enterrado bajo las bobinas térmicas. Garrick no se había reído tanto en años, pero el universo no se rió con él. Una segunda amenaza apareció desde el negro. El enclave Berexi, un linaje dracónico separatista que reclamó a las crías como suyas. Su armada no esperó la diplomacia. Enviaron un solo mensaje. No reconocemos a su guardián. Entregar a los herederos. Al no obtener respuesta dispararon el primer tiro.
Un rayo de plasma carmesí atravesó los anillos de hielo del eje Frel y raspó el casco inferior del K-7. Garrick fue arrojado de su litera. Cinder rugió antes de que la pudieran detener, volando hacia el corredor abierto y estrellándose contra el blindaje reforzado como un meteoro. Pip lo siguió, más pequeño, más rápido, más enojado. No esperaron permiso. Se fueron al espacio. Garrick apenas logró lanzarse tras ellos en un esquime de muelle equipado con un escudo térmico y nada más. Salió de la órbita justo a tiempo para ver a ambos dragones rodeando a una de las naves atacantes, destrozando su timón con ataques coordinados como naves de guerra entrenadas. Ya no eran bebés. Eran llamas y alguien los había vuelto locos. La flota de Rizak contraatacó, lanzando interceptores e iluminando las estrellas con fuego controlado. La voz de Dererick se quebró a través de las comunicaciones mientras gritaba a Pip y Cinder, no para destruir, sino para regresar. Hicieron una pausa en pleno vuelo, luego obedecieron, abriéndose paso a través del fuego de iones, dejando un rastro de humo y chispas, y volando directamente hacia las puertas abiertas de la bahía de Garrick. La nave Berexi intentó retirarse. No lo logró porque esta vez no fue Rizak quien dio la orden de disparar. Era Garrick. Él nunca quiso la guerra. Pero nadie amenazó a su familia y vivió para jactarse de ello. Después del asalto de Berexi, se convocó una nueva reunión en la cubierta de guerra del Imperio Imperial. No es un concilio, no es un juicio, es un ritual. La tradición draconiana lo llamó el juramento de ceniza, un vínculo sagrado de elección, reconocimiento y protección realizado entre los dragones, sus elegidos y la galaxia que los observa. Solo un ser humano había estado antes en un lugar así, y ninguno había sobrevivido. Garrick estaba con Pip y Cinder a su lado. Tenía los brazos vendados por el accidente, la mandíbula magullada y una de sus costillas rota. Pero él se mantuvo firme. Él no llevaba armadura. Llevaba un mono manchado de grasa y un cinturón de herramientas medio derretido porque eso era lo que era. Un trabajador, un reparador, no un rey. Pero los dragones no querían un rey. Lo querían. La cámara quedó en silencio cuando Rizak dio un paso adelante y preguntó las palabras sagradas. ¿Aceptas el juramento, Garrick Thorne? ¿Proteger su llama con tu aliento? ¿No tener ninguna corona, salvo la confianza que te han dado? Derrick miró a Pip y Cinder. Él no habló. Él simplemente se arrodilló. Pip se subió a su hombro. Cinder colocó su cabeza sobre su pecho. Sus escamas brillaban. Sus voces no mentales, no habladas, sino sentidas, tocaron la habitación. Nosotros elegimos. Y la sala se llenó de señores de la guerra, nobles, comandantes, eruditos, se inclinaron, no ante los dragones, no ante los títulos, sino ante el hombre que encontró la realeza en el frío, los alimentó con sus propias manos y les enseñó no que gobernar, sino que amar. A partir de ese momento, las estrellas nunca olvidarían el nombre de Garrick Thorne. No porque él conquistó, sino porque dos dragones lo hicieron y lo llamaron a casa. Regresaron a K-7, no como fugitivos, no como huérfanos, sino como símbolos, un mecánico y sus dragones. Garrick volvió a estar en la misma plataforma donde una vez había barrido las manchas de combustible de los cargadores rotos. Pero ahora, armadas enteras volaban sobre él en un silencio disciplinado, como si temieran perturbar el aire que respiraba. Pero él no había cambiado. Todavía caminaba cojeando en la rodilla derecha. Todavía mordía el borde de su guante mientras pensaba. Todavía se negaba a dormir en cualquier otro lugar que no fuera su armario de escobas. A pesar de que la flota draconiana le había construido una cámara palaciega a bordo de su nave capital, Cinder no lo dejó. Ella destrozaría cualquier mueble que no oliera a grasa de motor. Pip se acurrucaba todas las noches junto a la vieja bobina de calefacción, ronroneando como un motor viviente. Pero Garrick sabía lo que venía. Una paz como esta no podría durar. No en una galaxia que temía cosas que no podía controlar. Entonces se preparó. Fortificó K-7 con sus propias manos,
recableó los reactores defectuosos de la estación, instaló amplificadores de evacuación de emergencia en la Bahía 3. Incluso construyó 2 lanzallamas montados en el brazo, cosas ligeras y primitivas. Pero no estaba dispuesto a quedarse desarmado otra vez. No cuando su familia podría necesitarlo. Entonces, una mañana, las alarmas volvieron. Pero esta vez no se trataba de barcos. No eran enemigos. Fue una señal. Débil. Antiguo. La misma nave que había transportado la nidada original de huevos de Pip y Cinder, que se creía perdida durante mucho tiempo en la tormenta, estaba transmitiendo desde las profundidades de la extensión de Filaxis. Una baliza de socorro enterrada bajo 2 décadas de escombros y silencio. Y en ese momento, todo cambió. Los dragones lo oyeron antes que la tripulación. Se congelaron, bajaron la cola y, sin previo aviso, volaron fuera de la estación hacia la oscuridad. Garrick apenas logró subir a sus quimé cuando el puesto de avanzada tembló a su paso. Los persiguió de nuevo, con el corazón palpitante y los ojos ardiendo, porque lo que sea que aguardara allí afuera, no se trataba solo del pasado. Los estaba llamando. Lo encontraron enterrado bajo los anillos rotos del eje Frel. Un antiguo crucero draconiano partido por la mitad, congelado en órbita, envuelto en hielo y silencio. La baliza parpadeó, alimentada por alguna celda de respaldo olvidada. Y dentro de la guardería, conchas rotas, recuerdos congelados, el lugar donde nacieron los dragones. Pip presionó su cabeza contra una de las paredes de la cámara y dejó escapar un grito que no era exactamente un sonido, pero llegó al corazón de Garrick como una espada envuelta en calor. Ya no corrían más. Estaban de luto. Por cada hermano perdido, por cada padre que nunca regresó. Can Derek, el hombre que no tenía nada más que una llave inglesa y un corazón obstinado, dio un paso adelante e hizo lo único que podía hacer. Apoyó la palma de la mano contra la pared al lado de Pips. «Lo siento», susurró. Cinder se giró, con los ojos brillantes, y se rozó el hocico con la barbilla. Se quedaron allí durante horas. Y cuando llegaron los equipos de salvamento, cuando el propio Rizak bajó en silencio a presenciar la recuperación, nadie habló porque lo que vieron no era realeza. Era una familia que lloraba junta. Cuando regresaron a K7, Garrick no dijo mucho. Regresó al trabajo, reparó los filtros de refrigerante, recalibró los acoplamientos de potencia. La vida continuó. Pero ahora, cuando Pip y Cinder volaban, las estrellas se movían a su alrededor. Y cuando Garrick entraba en una habitación, la gente no saludaba. Sonrieron porque recordaron. No cómo había luchado, sino cómo había amado. No cómo gobernaba, sino cómo rescataba. Y desde ese día hasta el final de sus días, cuando la gente contaba la historia, no lo llamaban rey, héroe o guerrero. Simplemente lo llamaban Garrick Thorne, el mecánico humano en quiebra que crió dragones con sus propias manos y salvó la galaxia con un corazón que ningún imperio jamás vio.